El día de hoy te voy a mostrar cómo puedes crear productos digitales que se venden solos directamente por Amazon y no vas a tener que preocuparte por logística, envíos o impresiones, ya que Amazon se encarga de todo ese proceso. Lo único que necesitas es hacer el diseño y subirlo. Y para eso vamos a usar una herramienta que nos permite ahorrarnos muchísimo tiempo y dinero, ¿ok? Tiene todo lo que necesitas para crear tu producto digital. Y yo te voy a estar mostrando todo el paso a paso. ¿Ok? Entonces, sin tantas vueltas, dale me gusta a este video, suscríbete a mi canal y comencemos. Bueno, la herramienta que vamos a usar hoy se llama BookVault y nos permite crear nuestro producto digital en minutos. Es muy fácil de usar y no necesitas tener experiencia previa en diseño gráfico para que puedas crear tus productos, ¿ok? Ya que tiene también muchas plantillas prácticamente que dejan nuestro producto digital listo. Ok, ustedes van a ver que es muy sencillo. ¿Qué tipo de producto podemos crear, Eldrin? Miren, podemos crear cuadernos, podemos crear calendarios, agendas, libros de manifestación, cosas que se venden mucho. ¿Ok? Y luego que tengamos nuestro producto listo, podemos subirlo a Amazon KDP. Para los que no saben, Amazon KDP es la plataforma de autopublicación de Amazon. ¿Ok? Ellos prácticamente cuando nosotros subamos el producto, si alguien lo compra, lo van a mandar a imprimir, lo van a mandar a encuadernar y ustedes no se tienen que preocupar con logística. Ellos lo van a distribuir a cualquier lugar del mundo. ¿Ok? Lo único que tú tienes que hacer es crear tu producto digital y subirlo. Te voy a estar enseñando también estrategias para que puedas venderlo y puedas obtener buenos resultados. Por eso en la descripción del video y en el comentario fijo les voy a dejar el enlace para que puedan registrarse en BookVault y obtener su prueba gratuita. ¿Ok? Entonces ingresen y vamos con el procedimiento. Luego que ingresen a BookVault tenemos que hacer algo bien importante. Lo primero es analizar el mercado. ¿Cuál es el producto que más se está vendiendo? ¿Cuál es el producto que más nos va a dar resultados? ¿Y cuál es el rango de precios? En base a eso nosotros podemos decidir cuál es el producto que vamos a crear para que cuando lo coloquemos en Amazon se venda solo y de forma rápida. ¿Ok? Para eso BookVault simplificó todo. Acá nos aparecen todas las estimativas por clasificación de cada producto digital. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, a ustedes les va a aparecer todo esto en inglés. Para colocarlo en español, ustedes tienen que clicar en este icono y seleccionar español, ¿ok? O en el idioma que ustedes deseen. Acá nosotros podemos clasificar el producto por palabra clave, categorías, si el producto está activo o productos eliminados. Si podemos ordenar el que tenga más ventas, el que tenga más reseñas, palabras claves, autor, todo eso, ¿ok? En mi caso yo lo voy a hacer por palabra clave. Entonces, ¿cuál palabra clave yo puedo colocar acá? Yo estaba pensando, mira, si yo vendo un producto, ¿cuál se puede vender ahorita rápido? Y yo dije, bueno, estamos a final del año, lo que las personas pueden estar buscando puede ser calendarios, planificadores, para que las personas escriban sus metas. Hay muchas personas que están comprando libros, por ejemplo, guías de manifestación o para escribir su manifestación y poder lograr sus objetivos. Yo dije, bueno, eso es algo que se puede estar vendiendo, vamos a ver si es verdad. Y para eso yo, por ejemplo, si coloco acá agenda de 2026, entonces yo presiono Enter, él va a buscar todos los productos y que están en Amazon y me va a mostrar acá las estimativas. ¿Ok? Yo puedo ver acá, por ejemplo, este producto, miren, es un calendario de bolsillo, está en $3.97 y ha tenido 465 ventas estimadas. ¿Ok? Estas son estimativas. Aparece que ha tenido 104 valorizaciones y si yo clico en alguno de estos productos, me va a llevar para Amazon. ¿Ok? Entonces, miren. Aquí aparece que el precio está a $3.97 y de este lado aparecen otras palabras claves de otros productos. Por ejemplo, las personas están comprando también planificadores. Miren, hay 1703 productos que se están vendiendo como planificadores. ¿Ok? Entonces, yo puedo acá tener varias estimativas y puedo ver acá el precio más bajo es de $3.83, el más alto es de $77, ¿ok? Y el precio promedio es $9.44. En base a todo eso ya pueden crear su producto. Ahora, Eldrin, ¿cómo yo creo mi producto? Miren, para eso vamos a ir acá en donde dice Estudio BookVault. ¿Ok? Cuando nosotros cliquemos allí nos va a llevar para poder crear nuestro producto. Después les va a aparecer esto para ustedes colocarle nombre al proyecto, seleccionar el tamaño de recorte por si alguien compra y quiere mandarlo a imprimir, ya va a tener las medidas exactas. Ok, si es un planificador puede ser un libro pequeño, grande, ustedes seleccionan acá la medida. Acá el interior y tipo de papel, ustedes seleccionan también si quieren que tenga sangría y la cantidad de páginas. Ok, usted también puede seleccionar acá el tipo de proyecto.
Yo quiero que tenga portada e interior, ¿ok? Y luego de eso clican en crear proyecto. Después nos va a aparecer así, por ejemplo, esta es la portada y la contraportada, y aquí ya están las páginas. Y lo primero es nosotros diseñar la portada y la contraportada. Para eso es muy sencillo, nosotros clicamos acá en el icono de imagen y podemos seleccionar, por ejemplo, una foto que hayamos subido de internet o estas bibliotecas de imágenes, ¿ok? Yo voy a seleccionar esta, voy a colocar, por ejemplo, textura negra y me va a aparecer acá varios fondos. Yo voy a seleccionar la que más me guste, por ejemplo, para el planificador. Y miren, ya yo puedo ajustarlo acá. Y miren, parece que fuera la portada y la contraportada de cuero. Y después ya puedo agregarle un título para que las personas sepan qué están comprando. Entonces yo voy a clicar en este icono, ok, clico en agregar encabezado y le voy a colocar planificador. Vamos a colocarlo en inglés para venderlo, por ejemplo, para Estados Unidos. Voy a seleccionar el color, que sea así, ok, en blanco. Y luego de eso arrastro el título de este lado del libro. Puedo seleccionar, estirarlo, el tamaño, por ejemplo, todo eso. Y voy a después agregarle otro para que sea un diseño así como bonito del 2026. Bueno, yo hice este diseño sencillo para mostrarles a ustedes cómo se hace, pero ustedes pueden personalizarlo muchísimo mejor con el logotipo de su empresa, de su negocio y con la firma de ustedes, ¿ok? Luego de esto tenemos que personalizar las páginas, ¿ok? Entonces seleccionamos la primera página, clicamos en este icono y acá nosotros podemos seleccionar varias plantillas. Miren, puede ser crucigramas, pueden ser dibujos, pueden ser en tal caso las plantillas para un planificador, todo eso, ¿ok? Y yo voy a seleccionar, por ejemplo, este de acá. Acá en este voy a seleccionar este primero. Y miren, aquí aparece que fue colocado nada más en una página. Yo quiero que sea en todas, entonces para eso clico en seleccionar todo. Y deselecciono la portada y la contraportada. Luego de eso clico en continuar a opciones y aquí me van a aparecer las características para Amazon KDP. Nosotros dejamos todo esto exactamente igual, ¿ok? Y clicamos en entregar. Luego de eso, miren, podemos ver que todas nuestras páginas están personalizadas con el diseño que yo coloqué. Entonces, después que nuestro proyecto esté listo, nosotros clicamos en descargar y clicamos en este de acá que dice libros impresos. Y miren, nos descargó un archivo con nuestro planificador, ¿ok? Nosotros tenemos que subir todos estos archivos en Amazon KDP. Y si quieren que les enseñe el paso a paso de cómo publicarlo, entonces déjenlo en los comentarios y estaré haciendo un video sobre eso. Bueno, como pudieron ver, es muy fácil crear y vender productos digitales para cualquier país del mundo, ¿ok? Y para eso está Bookball, para apoyarte con todo eso. Por eso en la descripción del video y en el comentario fijo te voy a dejar el enlace para que puedas registrarte y obtener tu prueba gratuita. Y también si quieres contratar un plan, puedes colocar el cupón ELDRINLOBO para obtener 20% de descuento. Es una inversión que realmente vale la pena. Entonces, bueno, tú puedes aprovechar toda esta oportunidad para crear tu negocio digital. Ahora, si tienes alguna duda, alguna pregunta, déjalo en los comentarios y yo les estaré respondiendo lo más rápido posible, ¿ok? También recuerda darle me gusta a este video, suscribirte a mi canal y bueno, vamos con todo y muchos éxitos.